comenzando con un operón que es inducible. Tenemos un tipo de regulación negativa de los operones, en las cuales la proteína regulatoria se une a la región operadora y cuando esta región está ocupada por la proteína que actuaría como represora de la transcripción, la ARN polimerasa es incapaz de reconocer al promotor y por lo tanto no sucede la transcripción génica. Cuando la molécula inductora está presente en el medio, lo que sucede es que el represor, que sería la molécula sensora, se une a el inductor y por lo tanto cambia su conformación y no puede unirse a la región operadora. Cuando esto sucede, la ARN polimerasa es capaz de reconocer el promotor que ahora queda disponible, accesible, ¿sí? Y entonces sucede la transcripción de los genes que codifica el operón. En este caso, en general, estas vías son vías en las cuales el precursor, como se ve en esta figura, se encuentra al inicio de la vía, ¿sí? Y sería degradado o modificado por las enzimas que codifica el operón. Por lo tanto, en la inducción lo que sucede es que hay una síntesis aumentada en respuesta a un metabolito. Los inductores gratuitos son metabolitos que inducen, ¿sí?, el sistema, o sea, son capaces, por ejemplo, de unirse al represor y por lo tanto impedir su unión al operador y entonces los genes se van a activar y se van a expresar, pero no pueden ser metabolizados. En general, estos inductores gratuitos son utilizados en estrategias de biología molecular que vamos a ver durante las clases en las discusiones grupales. Existen a su vez operones que son represibles. En estos operones lo que sucede en realidad es que el regulador, la proteína reguladora, es incapaz de unirse al operador a menos que esté presente una molécula que se denomina correpresora. Si esta molécula actúa como represor en realidad, una vez que se une al operador, la polimerasa no es capaz de reconocer el promotor y por lo tanto se inhibe la síntesis del policistrón que va a dar lugar a la vía metabólica que produce, ¿sí?, el metabolito que se utiliza como molécula correpresora. En este caso, muchas veces son vías biosintéticas en las cuales la activación de estos genes es cara para la célula cuando el producto está presente en la célula. Por ejemplo, en presencia de un aminoácido, por ejemplo, triptófano, no es necesario que este triptófano sea sintetizado por la célula. Por lo tanto, se inactiva su expresión uniéndose, la expresión de la vía de síntesis, ¿no?, uniéndose el producto a la proteína represora y por lo tanto su unión al operador inhibe la síntesis de la vía del triptófano. Por lo tanto, en estos operones represibles lo que sucede es que hay una síntesis reducida en respuesta al metabolito. Bien, como ejemplo vamos a hablar del operón lactosa. En este caso, lo que se expresan son los genes que son requeridos por la célula para que se degrade o se utilice la lactosa como fuente de carbono y de energía. Los genes del metabolismo de la glucosa se expresan de forma continua en E. coli, ¿sí? El metabolismo de otros azúcares está regulado y es inducible.
por ejemplo, en el operón lactosa, lo que sucede es que se expresan los genes que codifican para la permeasa, que es la que permite que la lactosa entre a la célula, y la beta-galactosidasa, que es la enzima que es encargada en la degradación de la lactosa a alolactosa y glucosa y galactosa. A su vez se expresa también otra enzima que es la transacetilasa. Bien, la lactosa es un disacárido, como dijimos recién, y la presencia de lactosa en el medio extracelular estimula un aumento de 1000 veces la expresión del operón, ¿sí? LAC. Entonces, el operón lactosa es un operón que es inducible. La organización del operón LAC de E. coli es básicamente esta que se muestra en esta figura, en la cual los genes LAC-Z, LAC-I y LAC-A son los genes estructurales, los genes que son requeridos para la degradación de la lactosa o la utilización de la lactosa, mientras que en la región upstream se encuentran el operador, la región operadora y la región promotora del gen, y a su vez cerca se encuentra el gen que codifica para la proteína reguladora o el sensor que regula la expresión del operón LAC. El operador es una secuencia que se encuentra en la región promotora del operón LAC, que es la región del ADN que reconoce la proteína reguladora, en este caso un represor. Viéndolo a mayor aumento, el promotor del operón sería esta región que estaría cubierta aquí por la ARN polimerasa, mientras que el operón LAC es la región del ADN que implica el sitio de inicio de la transcripción y que es blanco de unión de la proteína represora LAC. ¿Sí? Aquí en este esquema se muestra la región consenso, el TATA, y la región -35 de regulación de la expresión génica en los procariotas. Bien, entonces, esta proteína reguladora es capaz de unirse a el operador LAC-O y cuando esta proteína está unida, la ARN polimerasa es incapaz de reconocer el promotor del operón y por lo tanto no puede iniciar la transcripción. El modelo que explica cómo funciona el represor LAC es este, que se muestra en esta figura, en la cual el represor actuaría como un tetrámero que forma esta estructura y se une al ADN generando una vuelta o un loop que esconde, ¿sí? Porque básicamente lo que sucede es eso, es que esconde la secuencia promotora de la ARN polimerasa. Utilizando una cepa salvaje de Escherichia coli como modelo, en un medio de cultivo sin lactosa, el estado funcional del operón LAC es el siguiente. A partir de la región donde se expresa la proteína constitutiva, ¿sí?, que reprime la transcripción, o sea, el represor transcripcional de los genes que se utilizarían para degradar la lactosa, se genera el represor se une al operador y entonces la ARN polimerasa no va a poder reconocer el promotor, no va a reconocer el sitio de inicio de la transcripción y no se van a transcribir los genes que producen la degradación de la lactosa. ¿Esto por qué? Porque no hay lactosa en el medio. Si no hay lactosa en el medio, no necesito entonces los genes para degradarlo. Bien, cuando hay lactosa en el medio, lo que sucede es que la lactosa, en realidad un metabolito intermedio que es la alolactosa, se une al represor, el represor cambia su conformación, deja de poder unirse al operón LAC
y entonces la polimerasa se puede unir al promotor, el promotor queda disponible y transcribe el ARN mensajero para que luego sean traducidas las proteínas que dan lugar a la beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa para la degradación o la utilización de la lactosa. Por lo tanto, el Operon-LAC es el modelo clásico de regulación negativa inducible, en el cual, en ausencia del metabolito, la proteína represora es capaz de reconocer el operador y entonces la ARN polimerasa no puede reconocer el promotor y no va a expresar los genes para la degradación de la lactosa. Mientras que en presencia de lactosa, la beta-galactosidasa en realidad la transforma en alolactosa, que es reconocida por el represor o la proteína que actúa como reguladora, como sensora de la lactosa en la célula, y esta produce un cambio conformacional en el represor que impide su unión al operador. Por lo tanto, la ARN polimerasa puede reconocer la región promotora y sucede la transcripción de los genes para la degradación de la lactosa.